Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas y calurosas tardes tengan casi en todas las partes de este país tan hermoso. Qué gusto tenerles cerca, qué gusto tenerles nuevamente por acá en estos webinar Educaréis. Hoy conoceremos las dimensiones del sexo. Hay que ver a qué se refieren con esto. Hay que saber si el sexo que siempre hemos pensado solo es la genitalidad o qué otras cosas hay por ahí. Para ello tenemos a María Aurora Mota que estará con nosotros en esta sección. Les voy a leer un poquito de su semblanza para que le conozcan y sepan qué ha hecho en el transcurso de su vida. Ella estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue su estudio de matemáticas fue con acentuación en filosofía de las ciencias. Ella vivió 6 años en Canadá, donde obtuvo las maestrías en sistemas computacionales y sistemas de manufactura. Durante 3 años fue investigadora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1994 pasó un año en la Universidad de Edmonton, en Alberta, Canadá, en donde comenzó a interesarse en los estudios de mujeres, ética y política. A partir de su regreso a Monterrey, fue fundadora del movimiento feminista de esta ciudad y de la diversidad sexual. En 1998 fundó la organización Género, Ética y Salud Sexual AC, que dirige hasta la fecha. Durante 8 años dirigió el proyecto Oasis, Centro de la Diversidad, que fue el primer centro en América Latina donde se atendía a jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, y se trabajaba en la prevención del VIH-Sida. Es autodidacta en temas de género y sexualidad. Es fundadora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Monterrey, Iglesia Cristiana Ecuménica e Incluyente. Vive en Monterrey. En 2020 terminó la maestría en educación en la Universidad Iberoamericana y formó parte también como co-secretaria de la Coalición Mexicana LGBT. Es promotora cultural e imparte talleres, pláticas y conferencias sobre sexualidad, diversidad sexual, género, ética, laicismo y derechos humanos. Pues muchísimas gracias, María Aurora, por hacerte cargo de la charla de hoy y pues vamos a seguir compartiendo. Te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Clau. Pues es un gusto para mí estar esta noche con ustedes para platicar de las dimensiones del sexo. Déjenme platicarles por qué me interesó este tema. Espérenme, porque necesitamos ver que estemos todos aquí. Pues el motivo por el cual me interesó este tema es porque recientemente ha habido un poco de controversia sobre qué es que somos hombres y mujeres. Entonces dije, no, pues vamos a platicar un poco sobre las dimensiones del sexo para ver que es un poquito más complicado de lo que nos imaginamos. A ver, la siguiente, porfa, Clau. Miren, la palabra sexo
significa, es un conjunto de características biológicas que diferencian a los hombres y a las mujeres. El término sexo deriva del latín de sexus, que viene de sectus, atrás, porfa, atrás, claro, que quiere decir sección, separación, y se usa por primera vez por Cicerón en el año 86 antes de Cristo. Miren, todo a lo largo de la plática voy a ir comentando de qué año es el concepto para que vayamos viendo cómo es que va evolucionando el pensamiento de los seres humanos. La siguiente, Clau. Eh, cuando empezamos a hablar de diversidad sexual, es frecuente que algunas personas nos digan, en la Biblia dice que Dios crió a hombres y mujeres. Y entonces, regrésate, Clau, porfa. Entonces yo me puse a estudiar exactamente qué es lo que dice la Biblia. Y efectivamente, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, la Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió más o menos 1400 años antes de Cristo y el Nuevo Testamento es a partir de Cristo. Entonces, dice así, Génesis 1 del 27 al 31. La Biblia está dividida en libros, cada uno de los libros tiene su nombre. Génesis es el primer libro de la Biblia y siempre la Biblia tiene capítulos y versículos, de tal manera que es muy fácil encontrar el texto porque todo tiene su capítulo y su versículo. Entonces aquí dice, en el capítulo 1, del versículo 27 al 31, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice la Biblia que se escribió en el año 1400 antes de Cristo. Váyanse ubicando históricamente. Pero las personas que hacen referencia a la Biblia frecuentemente hacen una selección de lo que creen y de lo que no creen que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que también dice la Biblia y vamos a ver si también se utiliza como argumentación. Por ejemplo, dice en Génesis 2, del versículo 21 al 22, y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿ustedes han escuchado esto como un argumento actual? Que alguien diga, no, es que las mujeres nacimos de la costilla de los hombres. ¿Lo han escuchado? ¿Tendrá algún tipo será verdad? ¿Será mentira? ¿O será una creencia que se tuvo en el año de 1400 antes de Cristo? Fíjense cómo se hace una lectura parcial, una lectura conveniente de la Biblia. También dice lo siguiente. La Biblia, pues, otra vez, pero ahora es en el libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Salomón tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Eso lo dicen en el año 561 antes de Cristo. Entonces ya sabemos que si una persona, un hombre, quiere tener varias mujeres, pues puede citar la Biblia y decir, la Biblia dice que Salomón tuvo 700 esposas. Por lo tanto, yo también puedo tener, pues no 700, pero a lo mejor 100 esposas, ¿no? Pero ese argumento no lo escuchamos, porque como que no nos conviene escucharlo. Pero hay otro que también que también es muy interesante e incluso todavía varias religiones lo siguen. Levíticos, que es otro de los libros, capítulo 11 del 7 al 8, y Deuteronomios, que es otro libro, del capítulo 14, versículo 8, dice específicamente que los cerdos son inmundos, inapropiados para el consumo humano. Esta frase que viene también en el Antiguo Testamento, la siguen estrictamente tanto judíos
ortodoxos como musulmanes. Los judíos y los musulmanes no consumen carne de puerco, precisamente por esta ordenanza. Sin embargo, los cristianos, que es todo el mundo occidental, consumimos un rico jamón, unas ricas pizzas, un rico chorizo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, con estos sencillos ejemplos, quiero mostrarles cómo a veces simplemente utilizamos la Biblia para argumentar cosas que no podemos argumentar de otra manera, pero no utilizamos y no vivimos de acuerdo a las reglas que vienen en la Biblia completas, ¿sí? A ver, ¿cuál es la siguiente, Clau, porfa? Bueno, ¿y qué dice Donald Trump? Y Donald Trump lo dice en enero del 25 cuando toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Dice, Estados Unidos solo reconocerá dos géneros, femenino y masculino. Entonces, fíjense ustedes cómo estamos en el año 2025. Vamos a ver qué es lo que dice realmente la ciencia al respecto, ¿no? Entonces, la sexología es una rama de la... Regrésate, Clau, porfa. La sexología es una rama de... Es una... No, no, la siguiente. La sexología es una nueva ciencia que se utiliza elementos de muchas disciplinas. La siguiente, porfa. La siguiente, Clau. La sexología es una rama que toma información, conceptos de muchas disciplinas, pero específicamente estudia la sexualidad humana. La sexología tiene aproximadamente unos 50 años que se reconoce como una ciencia. Entonces, cuando una criatura nace, lo primeritito que se hace es ver los órganos sexuales pélvicos externos. Esos los ve el pediatra. Y puede encontrar una vulva, labios mayores, menores y clítoris, o puede encontrar un pene y un glande. Eso nada más es a simple vista. Pero encontré un artículo muy interesante del año 2006, que es el libro, la revista Anales de Pediatría, que habla sobre la valoración clínica inicial y la asignación de sexo. Y entonces ahí empieza a analizarse todas las diversidad con las cuales pueden hacer una criatura, con, por ejemplo, podrían hacer con escroto, quiere decir piel en piel donde deberían de ir los testículos, pero sin nada. No hay testículos, por ejemplo. En fin, hay muchas variedades. Puede ser un clítoris grande o puede haber un pene pequeño, por ejemplo. Y entonces esto tiene que ver con las hormonas de la madre y tiene que ver con muchos conceptos ya que tienen que ver con la embriología. Pero dice lo siguiente, como un poco en manera de conclusión. Dice, tras informar adecuadamente a los padres y a otros familiares si procede, sobre esta condición intersexual, estos deben implicarse activamente en la asignación del sexo. El grupo de especialistas involucrados, coordinados por el endocrinólogo infantil, debe discutir el caso que implica al neonatólogo, al genetista, al urólogo infantil, al psicólogo, al psiquiatra, sin olvidar al pediatra de atención primaria, que junto con la ATS van a ser el nexo de unión entre los especialistas y el niño y sus familiares en la vida cotidiana, ordinaria. Probablemente la asistencia social deberá intervenir en en alguna ocasión. Entonces, fíjense ustedes, en caso de de las personas intersex, es decir, personas que nacen con genitales ambiguos, con órganos sexuales pélvicos externos ambiguos, todo un equipo de profesionistas, como Leí lo menciona, deben de reunirse y decir qué sexo le vamos a asignar a esta criatura. También lo que dice ahí en el artículo es que ya no se recomiendan de ninguna manera que se hagan cirugías, sino que
dejen que los niños y niñas, después las personas después tomen decisiones sobre cirugías. Ahora sí, Clau, la siguiente. Pero, y entonces, eso estamos hablando de órganos sexuales pélvicos externos. Pero, ¿qué hay de los órganos sexuales pélvicos internos? En el caso, tenemos ovarios, trompas de falopio, útero, cuello uterino, la anterior, porfa, y vagina. O también testículos, epididimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y glándulas vulvorretrales. Entonces, ¿qué pasaría si nace una persona con los órganos sexuales pélvicos externos, eh, como por ejemplo eh, vulva, pero no tiene ovarios? ¿A dónde la asignaríamos? ¿La asignaríamos como niña o la asignaríamos como niño? O una persona, un bebé que tiene pene, pero que no se le sienten los testículos. ¿A dónde la asignaríamos? Y todas estas cosas que pueden ser diversas. La siguiente, Clau. Pero vayamos todavía a cosas más modernas al hablar de los cromosomas. Este tema de los cromosomas es súper moderno y apenas estamos averiguando de qué se trata. La anterior, Clau, por favor. Eh, Fíjense, apenas en el año de 1956, o sea, hace menos de 100 años, se determinó que los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Y apenas en el año de 59 se describió el síndrome 47XXX, que es una mujer con inteligencia normal, y amenorrea. Amenorrea quiere decir que no menstrua, pero es el único signo que tiene, digamos, exterior desde el exterior. Su prevalencia se ha estimado aproximadamente en 1 de cada 1000 nacidas vivas, considerando que tan solo el 10% de los individuos con trisomía X se diagnostica actualmente. Entonces, tenemos personas que en lugar de tener cromosomas XX o XY, tienen cromosomas XXX. También existe otro síndrome que se llama Klinefelter, que es los cromosomas son XXY, y este síndrome fue descrito en 1942 con 9 adultos que tenían ginecomastía. Eso quiere decir que a los hombres les crece el busto y tenían testículos firmes y pequeños, tenían azospermia, quiere decir que no producían esperma, y tenían elevada la hormona del folículo estimulante sérica. Entonces, este es otro grupo diverso de personas que existen con con cromosomas XXY. También se describió en el año 1959, el año que yo nací, que fue hace 65 años, el síndrome de Turner, que se describe como X0, donde es la ausencia parcial o total del segundo cromosoma sexual. Y por último, lo que se conoce hasta este momento, porque seguramente va a haber más descubrimientos, es el síndrome XYY, que fue descrito por primera vez en el año de 1965. Entonces, como ustedes pueden ver, la diversidad humana empieza a complicarse. ¿Qué pasa con una persona que nace con vulva, pero que le buscan y le encuentran que no tiene el cromosoma Y? La asignamos como hombre, la asignamos como mujer, ¿cómo le hacemos? Entonces, vamos viendo que esto de la diversidad, de las diferencias entre hombres y mujeres, pues se va complejizando y se va complejizando. La siguiente, Clau, por favor. Ahora, vamos a hablar ahora del sistema endocrino, que fue muy reciente cuando se ha estado trabajando, descubriendo qué hacen las hormonas en el cuerpo humano. Esto fue apenas se está trabajando la anterior, Clau, por favor.
Apenas se está trabajando desde el año 1935. Hasta ahora lo que sabemos es lo siguiente. Hay hormonas sexuales que se le llaman femeninas, se le llama estrógeno, es la hormona sexual predominante en las mujeres. Se produce en los ovarios. Sabemos que regulan el ciclo menstrual y actúa sobre el endometrio para preparar el útero para recibir a una criatura en caso de un embarazo. También hay hormonas sexuales masculinas. La testosterona es la hormona sexual predominante en los hombres. Se produce en los testículos. Interviene en la producción de espermatozoides y es responsable del desarrollo de las características sexuales masculinas. ¿Cuáles son los efectos de las hormonas sexuales? Las hormonas sexuales tienen efectos sobre el funcionamiento del sistema inmunitario. Por ejemplo, el estradiol potencia el sistema inmunitario, mientras que la testosterona lo inhibe. En ese sentido, el sistema inmunitario de hombres y mujeres es diferente. Las diferencias hormonales también afectan en la gravedad de la voz. Las hormonas sexuales influyen en la voz, lo que hace que hombres y mujeres hablen de manera diferente. No sé si les ha pasado que reciben una llamada telefónica, por ejemplo, y no de eso de repente a veces claramente se sabe que es un hombre, claramente se sabe que es una mujer, pero hay ciertas voces que uno no alcanza a identificar si son de hombre o si son de mujer. Y la producción de hormonas, dice, un hombre adulto produce unas 20 veces más testosterona que una mujer adulta. Entonces, piensen, porque hay casos así, de una persona que tiene vulva, que tiene vagina, pero cuya hormona predominante es la testosterona, ¿sí? Se ha encontrado estos casos en mujeres que hacen deporte. Mujeres que han sido muy competitivas en deporte, se le ha encontrado que de manera natural producen más testosterona. Entonces, ¿son hombres, son mujeres, los asignamos o cómo le hacemos? ¿O qué es lo que define? La pregunta es, ¿qué es lo que define que una mujer sea mujer? ¿O qué es lo que define que un hombre sea llamado hombre? Esas son las preguntas que nos hacemos. La siguiente, Clau. Por otro lado, ¿qué pasa a lo largo de la vida? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una niña nunca menstrua, no menstrua, por cualquier tema? Regrésate, porfa. Una niña que no menstrua, ¿sigue siendo mujer o ya no es mujer? ¿O cómo la clasificamos? O una mujer que nunca se puede embarazar, por más intentos que hace, no se puede embarazar por el motivo que ustedes quieran, porque no tiene matriz infantil, porque los óvulos no descienden, porque hay incompatibilidad porque destruye a los espermatozoides, por cualquier motivo. ¿Seguirá siendo, se le considera mujer, aunque no se embarace? O, por ejemplo, el tema del amamantamiento. Amamantar, hay mujeres que sí te menstruan, que sí se embarazan, pero que no pueden amamantar, ya sea que porque no producen leche o porque tienen alguna grieta o porque tienen mucho dolor o por cualquier otro motivo. Seguiremos hablándoles de que es una mujer o qué caracteriza a lo que nosotros llamamos una mujer. Ahora hablemos el caso de los chicos o de las personas con pene y hablemos de la eyaculación. Alguien que eyacula sin espermatozoides, que también hay el caso, se llama azo no sé qué, sigue siendo, lo clasificamos como hombre, ¿cómo lo clasificamos? O un hombre que nunca es capaz de embarazar a una mujer, que no es fértil, digamos, no tiene una fertilidad para reproducirse. O también podemos pensar en los caracteres sexuales secundarios.
personas que tienen un pene, pero que nunca les cambia la voz. Siempre se quedan con esta voz eh, aguda. O personas que tienen mucho vello facial, que tienen vulva, por ejemplo, pero que tienen mucho vello facial, que anteriormente se les conocía en los circos como la mujer barbuda, ¿sí? ¿Cómo la clasificamos? O personas que tienen vulva, pero que no tienen pechos, que no crecen los pechos o que los pechos son muy pequeños. O al revés, personas que tienen pene y testículos, pero que tienen también los pechos crecen. ¿Ok? La siguiente, Clau. Bueno, y, y hay otras muchas cosas que nos diferencian hombres y mujeres que apenas estamos descubriendo. Por ejemplo, la neurobiología. Se sabe, regrésate, Clau, por favor. Apenas estamos trabajando el tema de la neurobiología. Se sabe que los hombres tienen mayor volumen de materia gris en la amígdala bilateral, el hipocampo y los giros parahipocampales anteriores. O sea, ahí hay una diferencia anatómica, fisiológica entre hombres y mujeres. ¿Qué consecuencias tiene esa diferencia? Pues no sabemos, apenas estamos investigando. Por otro lado, las mujeres tienen mayor volumen de materia gris en el polo frontal derecho, el giro frontal inferior y medio, entre otros. ¿Qué consecuencias tendrá eso? Tampoco lo sabemos. Lo que está pasando ahora con la neurobiología es que anteriormente todos los parámetros médicos se consideraban nada más al hombre. Por ejemplo, se decía, el ritmo cardíaco, la norma entre el ritmo cardíaco es entre tanto y tanto, pero solamente se consideraba lo de los hombres. Ahora, actualmente, cuando hay más mujeres que entran al campo de la ciencia y al campo de la medicina, se están diciendo, oye, eso es estándar para los hombres, pero ¿qué onda con las mujeres? O sea, ¿cuál es el estándar de un ritmo cardíaco o de una presión arterial o de una temperatura o de lo que ustedes quieran? Vamos a ir haciendo la diferencia entre uno y otro. Y también se ha descubierto ya de la fisiología que los hombres tienen mayor capacidad aeróbica máxima, mayor volumen pulmonar y vías aéreas más gruesas. Eso ya se sabe. Y también se sabe que las mujeres tienen una distribución ginecoidea de la grasa que modifica su centro de gravedad. Eso es apenas los que estamos comenzando a descubrir cuando hacemos ya unos estudios, digamos, profundos donde comparamos a hombres y mujeres en diferentes aspectos de la biología. Ahora, consideren ustedes que hasta este momento, única y exclusivamente, hemos hablado de aspectos biológicos, de aspectos que se pueden medir, que se pueden ver, que se pueden pesar. Y no hemos empezado a considerar nada que tenga que ver con lo psicológico, porque ahí pues entramos en muchísimo más diversidad. La siguiente, Clau. Bueno, entonces, regresando a la pregunta, a la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia, Génesis, en el Antiguo Testamento? Que Dios creó al hombre. eh, Regrésate, Clau, por favor. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, eso dicen hace 1400 años antes de Cristo. Pero después de 3500 años como humanidad, como, como civilización, hemos aprendido que la vida, regrésate, Clau, por favor, que la vida y las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son mucho más complejas de lo que nos dice la Biblia. Y cada día, cada día, cada día estamos aprendiendo más y más sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, pues Clau, pues esto es lo que tengo yo preparado. No sé si haya comentarios, preguntas de tu parte.
o cómo, o qué hacemos? Tu presentación tiene algo raro porque va y viene sola, Ah, se ok. regresa y creo que eso también te estaba pasando un poquito ayer, ¿no? Bueno, hay comentarios, la mayoría son de jóvenes, chicas y chicos que dicen que gracias, que es muy interesante conocer un poco más acerca de sus cuerpos, que hay cosas que no tenían claras, que no las estaban contemplando, que muchas gracias. Hay alguien que también habla sobre mira, por aquí dice, voy a salir con catecismo, dice Fátima Huerta. Supongo que no es la intención, más bien es ir contrastando las formas de conocer, creer, que son las diferencias entre el sexo y las personas, ¿no? O tú explica eso. Y bueno, es que justamente hace algunos webinars, alguien escribió, la Biblia dice que solo hay hombres y mujeres. Entonces dije yo, o sea, una estudiante de secundaria o de prepa utiliza esto como un argumento y no se lo cuestiona. O sea, dice, Dios dijo, de la Biblia dice que solamente hay hombres y mujeres. Mm. Por lo tanto, no hay no binarios, por tanto, no hay intersexuales, por lo tanto, no hay transexuales, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que los invito es, hagamos afirmaciones, pero démoslo hacer un poquito. ¿Te acuerdas del el tema de crítica, ¿no? Que es la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es ese eje formador? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. O sea, analicemos qué hay detrás de lo que se dice. Y ese es un argumento muy falaz. Es que la Biblia dice que Dios hizo hombres y mujeres y todo el mundo nos quedamos callados, ¿no? No sabemos a qué responder. Entonces, esta es una forma de decir, te estoy respondiendo a una creencia que tú dices, ahora dame tus argumentos, porque la vida se trata de hacer argumentaciones. Y pensaría que la cuestión acá es poder dar evidencias científicas de cómo ahora conocemos lo que sucede con los cuerpos a través de las gónadas, los cromosomas y las hormonas, más allá de solo la genitalidad, si bien la genitalidad tampoco es solo órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos, porque hay muchísimas variantes de intersexualidad. Ujú, Si nos vamos más profundo a los otros elementos, pues sabemos que no existe tal cosa como hombre, hombre y mujer, mujer, ¿no? Varón y hembra, ujú, ¿no? ujú. Así es. Dice aquí un compañero, dice, ¿y qué tiene que ver qué tiene que ver el sexo con Dios? Por ahí salió. Bueno, ese es el tema, ese es el tema. ¿Qué argumentaciones estamos utilizando para cuando estamos platicando, discutiendo, argumentando? ¿Estamos utilizando argumentaciones religiosas o estamos utilizando argumentaciones científicas? Por ejemplo, cuando estábamos peleando el derecho al matrimonio igualitario, otra vez la gente decía, es que en el matrimonio quiere decir una sola matriz, matrix, monios o monomatrix o no sé qué, y porque así ha sido siempre y entonces dice en el Antiguo Testamento, Dios quiso que nada más fueran un hombre y una mujer los únicos que se pueden casar. Y venían esos argumentos. O sea, digamos, la gente que trabaja ciencia no saca esos argumentos, pero las personas que quieren argumentar, a veces argumentan con elementos religiosos, y por eso hay que estar atenta a cuáles son, de dónde vienen esos argumentos. Muy bien, pues muchas gracias, María Aurora.
creo que los comentarios pues van más a favorecer que la información es importante, es interesantes. Y por acá, Emi San dice, en mi lista solo dice hombres y mujeres cuando me dan la estadística del grupo. Entonces, ¿qué será lo correcto? Yo Es creo una... que, yo creo que es una pregunta súper interesante. Efectivamente, ya vimos todas estas diferencias. Sin embargo, la sociedad está estructurada de una manera binaria. Tú lo puedes ver en tu lista que dice hombres y mujeres. Entonces, al nacer, nos tienen que clasificar o sea, hombre o mujer. Hay dos cajitas. ¿Lo meto en el hombre o lo meto en la mujer? Porque la sociedad así lo ha construido. Pero no es que así sea la realidad. La realidad es todo esto que les mostré anteriormente. Eso lo tenemos que visualizar, que es una realidad construida, ¿sí? Que ha funcionado, pero que ahora de repente ya no le funciona. Y las personas dicen, es que yo no soy, soy una persona no binaria. Las personas intersexuales dicen, no, pues es que a mí cuando nací me dijeron que era niño, pero yo realmente ahora que estoy grande me siento más bien como mujer. Entonces necesito hacer ese paso, necesito cambiar mi acta de nacimiento. O las personas transgénero, que no es una cuestión biológica, es una cuestión psicológica, que no hemos entrado, no entramos en ese tema, simple y sencillamente nos quedamos en la parte biológica que es suficientemente compleja. Entonces, así como dice la maestra, ¿qué pongo? Niño y niña, sí, porque hemos construido una sociedad binaria. Lo importante sería tal vez que cuando te den esa lista y sea tu primer día de clases, les preguntes a tus estudiantes cómo quieren ser nombradas, cómo quieren ser nombrados. Y ahí te darás cuenta de quiénes se identifican con el sexo de nacimiento y el género asignado y quienes no se identifican con eso y han tomado la decisión de tener una identidad diferente a la que dice su acta de nacimiento. Y el poder respetarle y el poder nombrarle como pida, creo que va a ser una gran diferencia para que ese chico, esa chica, ese chique se sienta incluido, incluida en la escuela y pueda sentirse feliz de ser visto, vista, como quiere ser nombrado, nombrada. Pensaría solo en esa pequeña cosa para ayudar, ¿no? Ujú. Mira, otra pregunta dice, Cari, ¿pero es verdad que hay personas que nacen siendo gays o lesbianas? Sí, sí. Hay personas, la orientación sexual no es algo que se elija. La orientación sexual me dice, así, ¿quién me atrae? ¿Me atraen hombres, me atraen mujeres o me atraen de los dos? Entonces es algo que se descubre, no es algo que se aprende, es algo que se va descubriendo. De chiquita me dijeron que yo soy mujer y me deben de gustar los hombres. Y desde pequeñita viene la presión social. ¿Y qué niño te gusta? ¿Y qué niño te gusta? ¿Y qué niño te gusta? Y de repente dices, no, pues es que a mí no me gusta ningún niño, a mí me gusta mi amiga Panchita, ¿sí? Algo que vas descubriendo. La orientación sexual se descubre. Y hay chicas, chicos muy pequeños, de 3, 4 añitos, que sienten que son lo contrario a lo que les dijeron que eran y que en ocasiones por la presión social, por las reacciones de su entorno, prefieren ocultarlo y generar transformaciones ya cuando son adultos, adultas. Entonces, si un niño o niña peque te dice algo diferente, no le censures. Intenta escuchar, saber por qué, comprender
y darle el trato que te está solicitando, como quiere ser tratado. Mira, dice José Rodríguez algo que seguramente a ti y a mí, porque déjenme decirles que Claudia y yo, las dos somos matemáticas, metidas en el mundo de la sexualidad y el mundo del género. Entonces, esta pregunta se me hace interesante. Dice, bueno, es complementario. Dice, disculpe, pero para poder realizar un estudio, para ser exactos, se necesitan de las matemáticas, puesto que las matemáticas son más exactas que las ciencias. Y todo eso puesto que llega a ser alguna teoría, y así creo que necesita más empaparse del tema, puesto que estoy pensando que no sabe nada sobre el tema impartido. Bueno, primero, soy matemática, no soy médica, no soy experta en anatomía, no soy genetista y no soy endocrinóloga. Más bien me camino sobre el mundo de la sexología y de las matemáticas. Pero sí hay endocrinólogos, sí hay anatomistas, sí hay genetistas que se han puesto a estudiar de una manera seria estos temas y que por supuesto han tomado datos. Recuerden lo que mencioné, por ejemplo, del caso de X0, el cromosoma X0. Ahí habla que menos del 10% son diagnosticadas estas personas. Entonces, todo el tiempo, la sexología está utilizando la matemática como una herramienta. La medicina todo el tiempo utiliza la matemática como una herramienta, ¿sí? Entonces, ¿qué son las matemáticas? Son más exactas que la ciencia. Las matemáticas son una herramienta que utiliza la ciencia, pero yo ahí le dejo a Claudia, que es la experta en matemáticas y género. Adelante, No, Claudia. yo también estaba pensando en este argumento del chico. eh, las matemáticas son modelos explicativos. Tampoco es que existan per se y tengan la verdad absoluta. Uno las utiliza para poder ejemplificar y darle soporte a lo que quiere explicar, pero no, tampoco son, todo conocimiento es una construcción social y lo que se va investigando, lo que se va averiguando, se hace con diferentes herramientas, entre ellas las matemáticas. Y si tú te diste cuenta a lo largo de toda la charla, lo que hizo María Aurora fue dar fechas, cantidades, situaciones de lo que iba argumentando. Entonces, solidez tiene, sustento tiene. Eh, pero bueno, es respetable que tú puedas mirar otras cosas, pero argumenta de mejor manera, ¿no? No solo las matemáticas, son explicativas, ¿no? Hay otros elementos. Griselda Espinosa dice la inclusión de la orientación sexual sin estereotipos basándose en el respeto a la integridad humana, sea cual sea su decisión. Yo pensaría su orientación, ¿no? Porque tampoco es que tú decidas. Si uno tuviera que decidir, a lo mejor no decides ir en contra de toda la sociedad, sabiendo que sobre todo en otros momentos de la historia de nuestra sociedad y en ciertos espacios aún en México, el ser disidente sexual o ser de la diversidad sexual es algo que te va a traer muchas dificultades. Entonces, pensamos que no es una elección, no es una decisión, sino una orientación. Eres, ¿no? Y así se vive. Y Ah, pregunta Monse, entonces no se nace siendo gay o cómo. Bueno, así como hablamos de todo lo anterior, se considera que sí se nace siendo gay, lesbiana o bisexual, pero si la sociedad te encamina hacia la heterosexualidad, porque solamente te muestra modelos heterosexuales. Entonces, digamos que la sociedad espera que seas heterosexual. Cuando tú mismo te empiezas a cuestionar
de por qué no eres heterosexual. Heterosexual quiere decir que los hombres les gustan las mujeres o sienten atracción hacia las mujeres y las mujeres sienten atracción hacia los hombres. Cuando uno cuestiona su propia vivencia de decir, no, a mí, yo soy un hombre y a mí no me llaman la atención las mujeres, a mí me llaman la atención los hombres. Y eso puede ser desde los 5 años de edad. Entonces te empiezas a descubrir gay o lesbiana o bisexual. Josué Ono dice, en cuanto a la diferencia entre género y sexo, ¿cuál sería la opción que tiene acerca de lo que dice un presidente? No, obvio no. Evidentemente, lo que están haciendo ciertos líderes políticos mundiales al generar estos discursos de solo reconocer eh, a ciertas, a las personas que se identifiquen como mujeres o como hombres y desconocer a toda la diversidad, lo que pretenden es establecer un orden de pensamiento, un orden para dominación económica, para dominación ideológica, y lo van a querer imponer a través de la fuerza, a través de la violencia, como pasa en muchos países todavía de este mundo, donde pues es un delito ser diverso sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer como sociedad es respetar, incluir, luchar por la igualdad, independientemente de lo que digan los líderes políticos. Exacto. Clau, nos dice J.C. Reyes, que muy frecuentemente nos ve. ¿La ciencia dónde queda cuando nace un bebé? La ciencia es la que ha designado, no la sociedad. Bueno, a ver, esta es una pregunta epistemológica bastante profunda. Vivimos en una sociedad que ha construido la ciencia. ¿Sí? Entonces, ya vimos ese artículo que les pasé, que les puse, me encantaría que lo revisaran para que vieran la complejidad cuando nacen las criaturas con genitales ambiguos. Se tiene que juntar, ya lo vieron ahí, un endocrinólogo, un genetista, un pediatra, un etcétera, un especialista para designar qué sexo le ponemos a esta criatura. ¿Sí? Le podríamos simplemente poner intersexuado, porque esa es la realidad. Pero como la cultura ha construido que nada más hay dos sexos, entonces precisamente los pediatras infantiles neonatales se ponen, tienen esta complejidad de decir, ¿qué sería lo menos peor? ¿Asignarlo a un hombre o asignarlo a mujer? Hey, por acá hay otro comentario, pero quiero como descifrarlo. Que lo más importante sería como identificarnos como seres humanos más allá de hombre, mujer, trans, intersexual, todo lo demás, ¿no? Si hubiese ese respeto por respetarnos, yo creo que tendríamos también una condición diferente sin etiquetas, ¿no? Yo creo que también podría funcionar. Mira, ya nació otra categoría, Clau. Epolovers. Epolovers. Es una categoría nueva, Anda, de conocida. acá los chicos que aman su epo. Ajá. Ok, pues no sé, ¿quieres que nos vayamos a los anuncios Sí, parroquiales? sí, Clau, de una vez. Y ¿Cómo vale. se desarrolla una sexual? Dice, ¿y cómo es que se desarrolla una sexual? Una sexual es una persona que no tiene deseos sexuales ni por hombres ni por mujeres.
Una persona que no le interesa enamorarse, que no le interesa. No, enamorarse sí, puede enamorarse y puede tener relaciones de complicidad y afectivas, pero no le interesa el sexo. No le interesa tener prácticas sexuales con otra persona. Exacto. Ujú. Pero vamos a trabajar un tema de asexualidad, Clau. Yo creo que entre los jóvenes hay mucha curiosidad sobre este tema. Sí, También la sexualidad no tiene mucho, ¿eh? No tiene ni 10 años que personas se han declarado como asexuales. En México no sé si ya tenemos algún grupo de asexuales, Clau. sí, por supuesto, tenemos varios grupos de sexuales en diferentes estados. Y yo creo que se hacen visibles hace 10 años, pero igual que las lesbianas, los homosexuales, los trans han existido siempre, Ujú. solo que no se visibilizaban, no se mostraban, ¿no? Reconocían, digamos. Ajá, La última, Angelito AR. Dice, de la EPO Aquiles Córdoba Morán. Respecto a esta reunión sobre la sociedad educativa, observo una gran idea sobre la forma de pensar de los y las alumnas de México y nos muestra una idea de lo que podemos y debemos ser y también sobre nuestra idea de la identidad de género y todo lo que nos identifica como ser humano. Es bueno llevar a cabo estas pláticas para guiarnos y orientarnos física, mentalmente y psicológicamente. Muchas gracias. gracias. Ok, pues ahora me toca dar los anuncios para que nos conozcan. Quienes por primera vez están acá, por favor denle like a nuestra página de Educaréis y denle like a este video para que se haga más visible. Somos un programa de educación integral en sexualidad, especialmente creado para docentes, pero ya vemos que sus docentes les piden que acudan ustedes a esta charla, y está perfecto, porque así nos informamos todas, todos compartimos. La idea es construir comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Tenemos diferentes canales para llegar a esos docentes y a esas comunidades escolares. Uno es Telegram, donde tenemos cápsulas y donde ustedes pueden revisar información importantísima en relación a la sexualidad integral. Tenemos este canal de Facebook, un Instagram. Ahí tienen ustedes cómo nos pueden localizar. También tenemos YouTube, donde subimos todas las charlas que hemos dado acá. Ya estamos arriba de 100 charlas, webinars que hemos realizado durante 3 años. Este es nuestro cuarto año. Tenemos WhatsApp para diferentes niveles educativos para que los profesores de preescolar, primaria y secundaria y bachillerato puedan comunicarse con nosotras para generar pues cursos, capacitaciones, generar inercias y trabajar juntas, juntos. Tenemos también nuestro Gmail, Educaréis 3. Tenemos también TikTok y una página de un sitio Google de Educaréis, donde las cápsulas que se generan en Telegram se amplían en esta página. Entonces, pues les invitamos a que puedan consultarlas y puedan construir una comunidad de aprendizaje junto con nosotras. Pues hasta ahí lo dejaría. La próxima semana todavía es un enigma, pero pronto les diremos la publicidad de que tendremos por acá. Gracias, María Aurora, y despidámonos.